Acá se prepara un plato típico. Para mí va a ser la primera vez. Yo no voy a comer, yo no me voy a animar. Nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que esto se comía, ¿no? Te vamos a mostrar qué es, sino que cómo se hace. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. En el día de hoy nos encontramos en la famosa ciudad de San Francisco de Campeche, más conocida como Campeche, la capital del estado de Campeche. Ajá. No sé cuántas veces dije Campeche ya en un ratito. Y hoy nos vinimos a recorrer esta maravillosa ciudad. Estamos recién llegaditos, así que queremos ir a conocer lo que es el centro histórico que todos dicen que es increíble. Esta ciudad fue fundada por los españoles en el año 1540, en la época de la plena colonización, y fue un centro muy importante en cuanto a lo económico por su ubicación estratégica, ¿no? Que está directo en el Golfo de México. Y acabamos de entrar a una muralla. Exacto, miren. Nos hace acordar a Cartagena toda esta parte. Sí, la verdad que sí. Y también, no solamente por el fuerte, ¿no? Sino por las construcciones. ¿Y por qué hay tantas cosas así españolas y la muralla, vos que estuviste leyendo? Porque como dije antes, esta ciudad fue fundada por los españoles y también, como muchas ciudades costeras de esa época, fue atacada por piratas. Pero hoy en día, digamos, la economía principal de la ciudad es el turismo y la pesca, tanto sea como de pescados, valga la redundancia, y de mariscos. Más tarde vamos a ir a visitar el mercado, que dicen que acá se prepara un plato típico que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que esto se comía, ¿no? La verdad que No. Nos quedamos locos y nadie nos los había mencionado, nos enteramos cuando llegamos acá. Pero ahora, ¿dónde estamos? En lo que es la Plaza de la Independencia, en el centro de la ciudad, que el centro histórico está como en la costa de la ciudad. Esta es la plaza, como ya le mencioné, Plaza de la Independencia, y acá al frente tenemos la catedral, que bueno, no sé. La tapa del árbol. La tapa del árbol. Y esta parte que está acá, que es muy mexicano que tenga esto en el centro, es lo que ellos le llaman Zócalo, ¿verdad? ¿O no? Toda mi vida tuve la duda si el Zócalo es la plaza o el Zócalo es esto. Para mí, el Zócalo acá en México se le llama a lo que es la plaza. Y esto para mí tampoco no es muy mexicano, esto es muy español. Sí, pero en todas las plazas de México hay eso. Creo verdad. que es lo que le dicen el kiosco. Muchas veces nos han dicho, allá en el kiosco sí es. Y para nosotros un kiosco es un Oxxo, por eso todo nos presta confusión. Por la hora que es y que todavía no comimos nada, que son las 3:20 de la tarde, yo diría que vayamos al mercado a buscar este plato típico, por las dudas que después no lo encontremos. ¿Qué opinas? Sí, la verdad que sí. Tuvimos una mala experiencia hace poco que fuimos a un mercado y ya se nos había cerrado todo. En el video anterior, de hecho. Sí, exactamente. Así que vamos a aprovechar a ir ahora a por este misterioso plato. Lo encontraremos. Qué belleza de ciudad, la verdad que está muy bonita, muy colorida. Y de hecho, gracias a su excelente conservación, digamos, en el año 1999 la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Leí que México es el país de Latinoamérica que más lugares y cosas tiene declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿puede ser? Puede ser que así sea, porque hay un montón de estos lugares que hemos visitado en el país, sumado también a que en esta zona particularmente hay un montón de ruinas. Wow, mirá acá cómo se termina la muralla, qué loco esta parte. Y se ven como mucho más altas que las los muros de la ciudad de Cartagena, ¿no? Sí, wow, mira creo esa que parte, sí. se ve súper grande. Acá estamos llegando a la parte del mercado. Exactamente, creo que por allá debería estar el mercado de Campeche. Ahí dice mercado. Ahí está, mercado, ahí, exactamente. Bueno, hemos ingresado al mercado, nos han dicho que por acá deberíamos caminar de derecho hasta el fondo para encontrar la parte de comida. Y acá hay también, se ve un poco de torta de pollo, bueno, hay de todo, ¿no? Pero no está lo que estamos buscando nosotros. No, vamos a ver si aparece, a ver si se lo podemos tanto como mostrar, como conocerlo nosotros también, porque no lo conocemos. Está súper grande este mercado, parece un laberinto, ¿eh? Ya lo perdí. No nos tenemos que desorientar más o menos por dónde entramos. Ah, pero acá ya salimos de nuevo como a la calle. Tiene como varias entradas. El hombre allá en la entrada nos dijo, entren y al fondo está el patio de comidas. Acá hay más comida, mira. Parece ser que encontramos lo que estábamos buscando. A las mujeres, si se animan A contarnos de qué es, les da vergüenza, Sí. se ríen. Hay mucha gente que le da vergüenza. Ella es la que lo va a hacer. Ah, bueno. A ver, ahí nos lo están haciendo allá, en ese platito. No solamente que vamos a mostrar qué es, sino que cómo se hace. Sí, a ver. Vamos a probar el famoso pan de cazón. El cazón es como un tiburón pequeño, ¿puede ser? Sí. Ahí va con frijoles también.
tortilla, frijol, cazón, que ya dijimos lo que es. ¿Y qué más lleva? Salsa de tomate con un chile habanero encima. Chile habanero encima. ¡Ah! Pica entonces. ¿Es picoso? El chile basado y va entero. Entonces queda como un estilo de panqueque, ¿no? Porque es como una capa de tortilla, frijol, tortilla y el cazón, ¿dónde va? ¿Encima? Medio de las dos tortillas. En el medio, ok. Ah, ahí está. Ese es el cazón, ¿ven? Está armando algo parecido a lo que vendría a ser como una lasaña para nosotros. Algo Con así. frijoles, Sí, nada que ver los ingredientes. habanero. Lo único que coincide es que está haciendo salsa de tomate para ponerle después arriba como bañadito. Y bueno, el cazón nada que ver con la obviamente lasaña nada que ver, nuestra. una comida directa de acá del mar. Y muy tradicional de esta zona. Mira, acá nos han traído el famoso pan de cazón. ¿Alguna vez en tu vida comiste un tiburón? Yo no voy a comer, yo no me voy a animar. Para mí va a ser la primera vez. Mira, acá arriba tiene como un chilito. Chile habanero, dijo que tenía la salsa, ¿no? Chile habanero encima. Facu le tiene mucho miedo a los tiburones, así que ¿qué te estás comiendo un tiburón? A mí me gusta probar estos platos típicos así que son como muy curiosos, digamos. Muy bueno. Puntaje del 1 al 10. Un 7 más o menos le pongo. Me gusta bastante. Se siente el gustito a pescadito, pero es como una carnecita más durita. Como, pero está muy bueno. Muy bueno, me gustó, Para ahí se tiene que mezclar, o sea, cada vez que das un mordisco, mezclarlo con el chile. ¿Pero qué? ¿Lo muerdo? Ah, poquito. No te vayas a enchilar. El chile habanero pica bastante, nada más bocadito, nada más. Se muerde un poquito como... Probadito. Ay, no. La gente se ríe, no sé si estoy haciendo un suicidio o qué, pero tengo miedo de comerme una semilla yo. Es verdad, muy bueno. Bueno, con una cervecita, dice el señor. La semilla porque algo pica más. No, sí. No, la semilla Hay que tener no cuidado. se come, gente. No, pero es verdad, como dice la señora, si lo mordes un poquito y lo mezclas con esto, queda más rico todavía. La señora dice que si no pruebo el cazón es como que no vine a Campeche. Exacto, mira. Ah, pero no lo tragué entero. Sí, está bueno. Se siente el gustito del pescadito, ¿viste? A mí me encantó. La verdad que muy bueno. Entiendo por qué es el plato típico de acá, de la ciudad, ¿no? El plato emblema. Para tomar pedimos una bebida de horchata, viene incluido con el plato. En 140 total pesos. sale 140 pesos el cazón con la horchata y yo me pedí una empanada de queso. Wow, me siento re fuerte, Sofi. Como si me hubiera comido un tiburón estoy. Como si me hubiera metido en las profundas aguas a sacar el tiburón y me lo hubiera comido. Acá seguimos recorriendo un poquito lo que es la ciudad, pero esto me suena que es como una iglesia, esta parte que está acá. Ese baluarte San Pedro. Ah, ¿y será este? ¿Por qué la chica entonces nos dijo que teníamos que tomar un taxi? Si llegamos caminando súper rápido. O estamos en cualquier lado o ella no camina nada. ¿Ven? Esta es la construcción que les decía recién, que es, para mí es una iglesia. No está abierta, entonces no lo podemos corroborar, pero tiene la forma característica con su cúpula arriba y todo. A mí hay algo que no me deja de llamar la atención, es la altura que tienen las murallas, ¿no? ¡Qué locura! Es impresionante. Y acá se puede ver el ancho. Y mirá sobre todo también lo que es el ancho de las paredes, ¿no? Mirá, qué locura de construcción que se mandaron acá. Acá al lado tenemos lo que es el baluarte de San Pedro. Tengo entendido que los baluartes son estas construcciones que estaban como en las esquinas, ¿no? Que funcionaban como vigilancia, Claro. como protección de la ciudad. Como la casita debe ser. Claro, exactamente, donde estaban los serenos, vamos a llamarle, los que estaban todo el tiempo controlando. Y esta ciudad tiene muchos baluartes, muchos. Dos de los más famosos dicen que están bastante lejos de lo que es el centro histórico, así que no sé qué tan grande era la muralla. Miren qué bonito, gente, acá en la ciudad tiene el recorrido del tranvía, que dura aproximadamente 1 hora. Sí, acabo de preguntar, dura 1 hora y sale 130 pesos mexicanos y te llevan por distintos puntos de la ciudad y vuelve acá a la plaza. Qué bueno, qué bueno. Me gusta cuando las ciudades así turísticas te dan estas comodidades así. Me acuerdo, ¿te acordás también en Cartagena los sulkis? Nosotros le decimos sulki, acá debe ser carreta, ¿no? Sí, hay un montón de cosas para ver acá en Campeche y además está como todo muy bien organizado. Sí. Incluso hay hasta una aplicación de Campeche que si que te querés bajar y podés ver ahí los museos, los horarios, las entradas. Sí, hay buenísimo. muchas cosas. Hay un lugar que queríamos ir a visitar que se llama La Puerta de Tierra, que estuvimos revisando, pero ya cerró. Es muy raro porque son aproximadamente las 5 de la tarde ya.
5 y ya está cerrado. Es muy raro porque todavía está el día, está hermoso todavía. Ahora queremos ir a conocer un lugar que dicen que no nos podemos perder, que es como la calle más turística, por así decirlo, de acá de la ciudad, donde están los principales bares, los principales puestos de comida, que es muy pintoresca. Incluso hay tours guiados por esta calle, ¿eh? Calle 59, antes América. Está vacía, pero allá se ve que hay mesas de aquel lado. Incluso se ve como un fuerte al fondo. Y esa debe ser la puerta de tierra, Sofi. Esta debe ser la puerta de tierra allá. Ay, sí, seguro, ahí vamos. Porque allá por donde entramos nosotros es la puerta del mar, obviamente porque da al mar. Y esta es la puerta de tierra. Pero acá miren, se alcanzan a ver los bares. Ven así. Es toda una calle peatonal donde se puede venir a disfrutar de menús, de pastelería y de todo. A ver qué se puede consumir acá en la calle 59. Está todo en inglés. ¿Sí? Carpaccio, dice. Pastas. Los precios, por ejemplo, una hamburguesa sale la clásica 280 y 620, la más completa. Después tenemos platos de pastas con salmón, algo bien marino, 390 y así. De noche debe ser como mucho más lindo, ¿no? Sí, yo recién mencioné que hay tours y uno de esos es el tour gastronómico de noche en esta ciudad. Ah, es verdad. Así hay que, una comida. Sí, así que ahí les dejamos el tips, que acá hay un tour gastronómico. Ya saben que con nuestro link de Civitatis lo pueden contratar. Mira, acá era donde queríamos llegar con Sofi, pero no llegamos a tiempo, cerraron. Mi deducción es que esta es la puerta de tierra y la que está allá es la puerta de agua o de mar, ¿era? Del mar. Del mar. Para es mí porque... esta no es la de tierra. Para mí sí. No, a ver, le vamos a preguntar al señor. A ver. Hola, la consulta, esta es la puerta de tierra. ¿Sí? Ah, ¿visto? Sí es. Esta era la puerta de tierra. Eso, esa era mi deducción, ¿no? Que yo decía que porque da para la tierra y aquella da para el mar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no podemos subir? Porque está abierto hasta las 5 y son las 5:17. Ah, llegamos un poquito tarde. Pero mira, ahí está la escalera para mí. Esto debe estar abierto en el horario que se puede. Se sube ahí y se puede caminar por toda la muralla. ¿Sabes qué estaba pensando? No sé. Mira que hemos recorrido ciudades coloniales durante el viaje, ¿no? Pero esta, hemos caminado bastante y el centro, lo que es el centro histórico, que se considera todo lo que es dentro patrimonio, es muy grande, ¿eh? Sí, mirá es enorme y súper colorido. Sí, mirá que San Cristóbal de las Casas a mí me había parecido grande, pero esta ciudad es gigante. Hemos vuelto al malecón principal porque tenemos atrás el famoso Sunset. Está bastante fresco, ¿eh? Yo estoy así en manga corta, pero está para una campera. En México ha llegado un frente frío en estos últimos días, así que vemos a la gente de acá súper abrigada porque ellos se ve que están muy acostumbrados al calor. Miren qué postal la del sol acá atrás. ¡Wow! Nos habían dicho que no nos podíamos perder el tour nocturno de la ciudad y miren qué bonita, la verdad que sí. Allá en la iglesia, que hoy estuvimos grabando, hoy a la tarde temprano. Acá este edificio muy bonito de la época. Mira qué lindo ese edificio, ¿no? Con todos los balcones. De noche se ve como muy diferente la ciudad. Sí, muy bonita. Aquel edificio es muy parecido también, nada más que de otro color, muy bonita. Nos vendríamos a vivir, dice Pablo. Sí. Y eso que sabemos que nos han faltado cosas por recorrer, pero bueno, uno hace lo que puede a veces. ¿Te parece que vamos a la calle de los bares? A ver qué tal está. Que ahora debe ser el momento donde más gente hay y donde más los bares están abiertos. Me intriga ir a ver esa calle. Y también nos queda mostrar a la gente dónde estamos parando, que es muy lindo. Es un lugar que está marcado en la aplicación iOverlander, que usamos siempre. También nos sorprendió la vista que tenemos por la mañana, es tremenda. Efectivamente, está mucho más movida ahora, miren qué lindo. Yo me quiero sentar a comer acá. Nosotros ya comimos. No nos da todavía el presupuesto para comer acá, pero cuando nos dé, prometo que vamos a volver a Campeche, a la calle 59. Estuve viendo en internet y los índices de medida de turista dicen que esta ciudad recibe mucho turismo nacional. Yo pensaba que era distinto, que era mucho turismo extranjero. Se ve, pero en comparación decía como 50.000 personas, por ejemplo, locales mexicanas, a 6.000 extranjeros. O sea, es mucho turismo de acá de México. Yo he visto mucha gente de Francia hoy. Sí. Nos ha pasado mucha gente hablándonos en francés. Pero no estamos en época así muy turística, ¿no? Está un poco vacía la ciudad, es cierto. Siempre que vengo a estas ciudades así coloniales, me pregunto, digo, ¿cómo habrá sido en esa época, no?
Imagino esto, habrá sido calle de tierra. Obviamente las luces estas que están en el piso no estaban. Las otras habrán sido luces como faroles, o sea, faroles me refiero a con fuego, ¿no? Claro, y Es como aparte que es difícil imaginarse. las carretas también faltan, el ruido de los caballos. Pero incluso, por ejemplo, en Cartagena, que están las carretas y Ah, todo, es verdad. es muy difícil imaginarse cómo habrá sido esa ciudad en ese momento, en esa época, ¿no? Sí, imposible. Hemos llegado a nuestro hogar por estos días acá en Campeche, enfrente del parque acuático que ya estuvimos averiguando para poder ir, pero ¿cuál fue la respuesta? Abre solamente los sábados y los domingos. Sábados y domingos, así que tengo entendido que sí. Hoy estamos a mitad de semana, así que no vamos a poder ir al parque, nos vamos a quedar con las ganas. Se ve para nenes igual. Sí, bueno, pero yo también quería ir a refrescarme un poco. Miren, acá estamos al frente de lo que es el malecón ahí y ya está el mar. Qué mejor lugar, miren Tutuca, donde vamos a pasar la noche. Ya la segunda noche, barrio 5 estrellas acá, ¿eh? Bueno, ahora solamente resta armar la camita y a dormir. A dormir, sí, señor. Bueno, desde acá de la ciudad de San Francisco de Campeche nos vamos despidiendo. ¿Y a ustedes qué les pareció la ciudad? ¿Comerían pan de cazón? Sabemos que nos quedaron varias cosas por recorrer, pero es lo que pudimos y la verdad que a nosotros nos encantó la ciudad. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado. Sepan que pueden seguirnos en Instagram como Disfrutando el Camino para ver esta aventura más de cerca. Como siempre les decimos, los queremos un montón y nos vemos en el próximo video.